Buenas noches. Nuevamente es un gusto estar y llegar ante ustedes. Su privilegio y qué bueno que ya estamos eh, en marzo, ¿no? Bueno, esta noche vamos a estar hablando y reflexionando acerca de la vida de Jacob. El título de la enseñanza de esta noche es Luchando con Dios. Y quizás algunos de ustedes hayan escuchado esta eh, historia, pero espero que si no, puedan no solo escucharla, sino que leerla. Un segundito. Ok, entonces estamos leyendo o vamos a leer más bien el libro de Génesis. En el libro de Génesis tenemos a partir del versículo, perdón, del capítulo 25, eh, la historia de Jacob. Eh, y quizás primero partimos de la pregunta, ¿quién es Jacob? Yo no sé, como dije al inicio, si ustedes tienen un poco de información o han escuchado, pero Jacob es hijo de Isaac. eh, bueno, con Isaac estuvimos hablando la semana pasada, bueno, hace 3 semanas, eh, sobre eh, historias, bueno, de Isaac, pero también de Abraham cuando lo iba a sacrificar. Pero en resumen, ¿quién es Jacob? Es el hijo de Isaac, es el nieto de Abraham, ¿verdad? En Génesis 25 y del 24 al 27 vemos su nacimiento. Él digamos, es hermano gemelo de Esaú. Esaú es el primogénito, es el primer hijo que nace, y luego viene Jacob. Y ahí vemos, desde el nacimiento, vemos una historia peculiar que cuenta que sale Esaú y de la mano viene agarrado Jacob. Eh, Vemos también siempre en el capítulo 25, el versículo 27 al 34, cómo, cómo Jacob roba esos derechos de primogenitura. Y quizás realmente no es que lo robe, sino que hay una historia ahí de cómo Jacob había preparado, imagínense, una sopita ahí de un potaje, frijoles, ¿verdad? Con carnita asada, no sé. Y lo ve Esaú y viene cansado del campo y le dice, dame, ¿verdad? Y Jacob, en lugar de darle, le dice, sí, te doy, pero a cambio dame tus derechos de primer hijo, ¿verdad? Dame ese derecho. Y ese derecho era como el derecho de tener una mejor herencia y el derecho de ser como cabeza de familia. Entonces, al final Esaú se la vende y de ahí comienza, digamos, todo este tema que vamos a ver en esta noche. De ahí en el capítulo 27, más o menos del versículo 1 al 30, vemos esta historia de que Isaac ya estaba ciego, y ya estaba por morir, y quiere dar una bendición, quiere bendecir a su hijo Esaú. Lo escucha su esposa, Rebeca, y Rebeca, dice la Biblia, que amaba más o que amaba a Jacob. Entonces ahí con Rebeca y Jacob se arma un plan para engañar a su papá, a Isaac. Resulta que al final lo engañan y suplanta Jacob a su hermano Esaú. Isaac bendice a Esaú bendice a Jacob creyendo que es Esaú. Y, y ahí comienza el problema. Cuando se da cuenta Esaú que han engañado a su papá, que han bendecido a su hermano en lugar de él. Esaú jura vengarse y jura matar, ¿verdad?, a su hermano. Y de ahí, a partir de eso, digamos, hay un quiebre, y eso ocasiona que Jacob huya de su hermano, se va huyendo a la casa de su madre, muy lejos, buscando el papá de su madre, su abuelo. Y encuentra a Labán, Eh, y básicamente ahí hay una historia compleja de cómo Labán eh, engaña a Jacob. Ahí conoce a sus dos esposas, pero
hay un engaño, dice Jacob más adelante, cuando le reclama a Labán que le cambió 10 veces el salario, o sea, que ahí, digamos, que prácticamente Jacob estaba haciendo, eh, tenía una vida complicada, estaba eh, en conflicto constante, digamos, con Labán, que era el padre de sus dos esposas. Bueno, pasa que Jehová le ordena a Jacob y le dice, mira, ya es hora de que regreses a tu tierra, es hora que te vayas nuevamente a la tierra que yo te he prometido, porque en el camino, en ese camino, cuando Jacob huía de su hermano Esaú, ahí se le aparece Dios la primera vez, Jehová, en el versículo 15 del capítulo 28 lo podemos ver, donde Dios se le aparece a Jacob, y Jehová le promete a Jacob, te volveré a traer a esta tierra. Si quieren, yo creo que vale la pena ir. Génesis 28, capítulo 15, así rapidito. Dice Génesis 28:15, voy a leer ahorita de la Reina Valera. Eh, bueno, quizás lea un poquito antes, del 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y en su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles que de Dios, perdón, ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tus simientes. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y ahí es donde yo les decía, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y esto es clave, y esto lo vamos a ver al final, cuando veamos la reflexión de este día. Pero es clave, que hay una promesa de Dios. eh, Ahorita faltan un montón de años, ¿verdad? Pero hay una promesa de Dios que le dice, te traeré y yo estaré contigo. Ok, entonces regresamos a la historia. Les contaba que Jacob tenía problemas con Labán, su tío, y al final resulta que quisieron, negocia, y al final tiene que trabajar por sus esposas, luego le cambian el salario 10 veces, y luego hay tensión porque Jacob se comienza a enriquecer, comienza a adquirir ganado, adquirir posesiones, y hay un descontento general. Entonces, Dios le dice a Jacob, "Vaya, Jacob, es tiempo de que te regreses. ¿Te acuerdas de aquella promesa que te hice? Tenés que salir, tenés que regresar, ¿verdad?" Eh, y así lo hace. Y el problema es que Jacob, eh, tampoco es que fuese un buen portado. Al final Jacob se va eh, sin decirle nada, ¿verdad? Se va de escondidas, se lleva se lleva a las hijas de Labán de escondidas, se lleva su ganado, y al final Labán se da cuenta, se va a seguirlo. Al final resuelve porque el Señor le dice a Labán en un sueño, mira, no lo toques, ten cuidado. Pero lo que quiero que entendamos es que la vida de Jacob es una vida, y ha sido una vida compleja, una vida de huidas, una vida de mentiras, una vida de engaños, una vida de, de querer luchar, de querer ser vivo, como lo entendemos en el pueblo salvadoreño. Em, y ahorita vamos a entrar al pasaje que queremos reflexionar,
Y es un pasaje donde Dios va a cambiar esa realidad de Jacob, ¿verdad? Ese Jacob Vivian, digamos, ese Jacob que engañó a su papá, ¿verdad? Un papá que estaba ciego, que se salió con la suya, que, que aparentemente engañó, ¿verdad? Además, pero ahorita vamos a ver cómo Dios trata con Jacob y cómo Dios, por así decirlo, lo acorrala. Ok, entonces, dice la Biblia en Génesis, eh, estamos en Génesis 32, que Jacob regresa. Jacob regresa y lo primero que hace es manda mensajeros para llamar a su hermano. Él sabe, Jacob sabe que hay un tema pendiente con Esaú, ¿verdad? Él le ha hecho un daño a Esaú. Él sabe que Esaú ha prometido matar y él sabe que Jacob sabe que tiene que enfrentar, ¿verdad? Esa realidad. Y dice la Biblia que Jacob manda a llamar a su hermano, un mensajero. Lo que no se esperaba, Jacob, es que esos mensajeros, cuando regresaron, le dijeron, sí, ahí viene tu hermano, pero viene con 400 hombres. Ahí dice la Biblia que entró el temor, entró el pánico a Jacob, y ahí es cuando comienza otra vez a armar planes, a armar estrategias, y lo vamos a leer rapidito, Génesis 32, Génesis 32, 7. Ahorita voy a leer la NBI. Dice, Jacob sintió miedo y se angustió muchísimo. Por eso dividió en dos grupos a la gente que lo acompañaba y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos. Pues pensó, si Esaú ataca a un grupo, el otro grupo podrá escapar. Y voy a leer solo el capítulo 9. Perdón, el capítulo 9 y bueno, del 9 al 11. Dice, Jacob se puso a orar. Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que me regresara a mi tierra y a mis parientes y que me harías prosperar. Dice, realmente tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar dos campamentos. Y aquí viene lo interesante. Dice, líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo que venga a matarme a mí y a la madre de él. Y aprovecho el 12, dice, tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar que no se puede contar. Ahí está Jacob, vea, entre espiritual, vea, y entre eh, no sé, carnal, vea, que tiene sus planes, vea, tiene sus estrategias, pero también le vemos esos chispazos de espiritualidad donde, por ejemplo, en esta oración le dice, Señor, mira, librame, tengo miedo porque Saúl viene a matarme y le dice, vos me prometiste, ¿verdad? Tú me afirmaste que me harías prosperar. Eh, y luego no se queda ahí la historia. Dice que después de hacer esta oración, Jacob pide ayuda a Dios y pasa la noche. De ahí al siguiente día arma un plan para apaciguar a su hermano y dice, no, es que voy a dividir todo lo que tengo y una parte, se lo voy a ir entregando por partes, ¿verdad? Ojalá así mi hermano se le baje el enojo y ya no quiera matarme. Y eso hace, comienza a dividir el ganado que traía y se los comienza a entregar por partes, ¿verdad? Sin haberlo enfrentado todavía. Y dice la Biblia que pasa otra noche. Y cuando pasa esa noche, esa otra noche, pasa, pasa su familia y pasa todas las cosas de valor que tenía, pero se queda solo, se queda solo. Y ahí, en ese momento en el que se queda solo, ahí comienza Dios, ¿verdad? A tratar en la vida de Jacob. Y vamos a leer hoy sí el versículo 22. Dice, aquella misma noche, Jacob se levantó, tomó a sus dos esposas, a sus dos esclavas, a sus 11 hijos y cruzó el río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces, un hombre luchó con él hasta el amanecer.
Cuando éste se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaba. Entonces dijo, suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ok, entonces lo primero que vemos es que Jacob ya no tenía salida. Recordemos toda esa historia desde que nació. Nació, le robó la primogenitura, engañó a su papá, engañó a su tío también. Eh, Llega un punto en el que Jacob ya no tiene planes, se le acaban los planes, se le acaban la estrategia y ya no tiene salida. La llegada de su hermano era inminente. Y dice la Biblia, no entendemos por qué, no hay mucho contexto, pero dice la Biblia que comenzó a luchar con un varón, ¿verdad? Más adelante vamos a ver quién es este varón. Lo importante es que Jacob decidió luchar, ¿verdad? Él era un hombre así. Y realmente esa lucha al final era una metáfora de la vida de Jacob, ¿verdad? Eh, y el problema es que Jacob no pudo vencer al varón. Y como no pudo vencerlo, dice la Biblia que el varón lo lastimó y al estar lastimado, al estar cojeando, se dio cuenta que lo único que podía hacer era aferrarse, era agarrarse. Eh, y si le quedaba algún recurso a Jacob, ya después de entregar todas sus posesiones, de que se había pasado su familia, lo único que le quedaba era salir corriendo, eran sus dos piernas, ¿verdad? Pero Dios se encarga en este momento de dejarlo sin nada, dejarlo sin recurso, dejarlo eh, a la deriva. Con el único recurso que le queda es aferrarse y de alguna manera Jacob sabía que con quien estaba luchando era Dios, porque más adelante dice, he luchado, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Él sabía que estaba luchando con Dios, con Jehová y con Jesús, ¿verdad? Que por fe lo creemos. Eh, entonces, al final Jacob no tiene salida, no tiene otra opción, ¿verdad? Dios lo ha llevado a un punto de quiebre, Dios lo ha llevado a este punto de inflexión en el que no tiene nada más que hacer, no tiene otra opción. Y quizás ahí viene una pregunta que quisiera que nosotros nos hiciéramos. ¿Alguna vez hemos estado nosotros, tú has estado en una posición en la que ya no tenés salida y sabes que Dios te ha llevado a ese punto? Puede ser, puede ser que estemos en un punto sin salida y nosotros sabemos, bueno, pues que es raíz de mis propias decisiones. Pero la pregunta es, ¿ustedes han estado en algún punto en el que saben que Dios los ha llevado? Y Dios los ha llevado con un propósito y que no hay salida. No hay otra salida más que rendirse, más que rodearse y más que eh, cooperar. Eh, y la otra es, otra pregunta es, ¿qué cosa Dios te ha quitado, ¿verdad? Con el fin de transformarte? Y aquí lo importante y la lección es que Jacob no salió igual. Jacob, eh, sí, su vida eh, fue caracterizada por el engaño, eh, pero en este momento Dios lo estaba orillando y obligando, básicamente, ¿verdad? Porque lo podemos entender así. Dios no estaba, eh, Dios le estaba a él apuntando y puntualizando eh, que tenía que haber un cambio en su vida, ¿verdad? Que las cosas no iban a ser igual. Y realmente eso es lo que pasó. Jacob fue transformado, eh, pero el problema es que hubo consecuencias, ¿verdad? En su cuerpo, hubo consecuencias en su vida. Y esas consecuencias le quedaron de por vida. Y quizás sí, alguien puede pensar que es algo malo, eh, pero yo les aseguro que cuando Jacob recordaba y veía y cojeaba, él se acordaba de ese encuentro que tuvo con Dios, en el cual toda su vida luchó,
en el cual toda su vida trató, ¿verdad? Bajo sus fuerzas, pero luego de ese encuentro con Dios, él fue cambiado. Y eso es lo que hace, y eso es lo que vemos en el versículo eh, 28, cuando le pide Jacob a este varón, a Jehová que lo bendiga, perdón. Le dice, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Al final, Jacob fue transformado. Jacob eh, tuvo un cambio de identidad, ¿verdad? Ese Jacob que su nombre, y eso no lo dije, su nombre significa el que suplanta o el que engaña, fue cambiado su nombre y fue cambiado al aquel que luchó con Dios, aquel que se encontró con Dios, como un recuerdo, ¿no? De ese encuentro, de esa lucha que había tenido con Jehová, con Jesús. Y quizás ahí la pregunta de reflexión es la siguiente: ¿cómo te sentís, verdad? ¿Estás cansado de luchar? ¿Has luchado y has tratado y, y has peleado toda tu vida, ¿verdad? Bajo tus recursos, para tener el control? Eh, es el momento, ¿verdad?, de soltarte, es el momento de rendirte y es el momento de aferrarte a Jesús, es el momento de darte cuenta que no hay otro recurso, que no hay otra salida, ¿verdad? Estás eh, entre la espada y la pared. Y qué bueno, si estás en esa situación y si Dios te lleva a esa situación de no tener otra salida, pues lo único que te queda es rendirte y aferrarte a Jesús, aferrarte a Él y, y saber que no vas a seguir siendo el mismo, que probablemente eh, vas a salir cojeando. Ojalá no sea necesario, ojalá tú o nosotros podamos ser eh, entendidos, pero si es necesario, vamos a tener que salir cojeando. Y si requiere que terminemos cojeando, gloria a Dios, pero que Dios nos venza, que Dios luche con nosotros, nos enfrente y al final salgamos transformados. Esa es la lección. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos, que nos hable y que podamos aplicar de alguna manera lo que acabamos de escuchar. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos hablas, Señor, tú eres bueno, tu Espíritu, Señor, enseña, Padre, y a pesar de que probablemente el, el, el vaso o el mensajero no sea el, el mejor, Señor, pero tu palabra y tu Espíritu, Señor, es poderoso para hablar y para redarguir, Señor, para corregir. Y Padre, yo oro por si hay alguno de los que nos están escuchando, Señor, que se identifica con esta lucha, que se identifica con este cansancio, Señor, que se identifica que ya está al borde del precipicio, Señor, que ha estado tratando y tratando toda su vida, ha estado luchando y lo que hay es frustración y lo que hay es cansancio, Señor, que tú puedas vencer, Señor. Y si es necesario que, que puedas tocar ahí esa fibra, Señor, y aunque quedemos cojos, Señor, pero que podamos reconocer, postrarnos, rendirnos a ti, Señor, y reconocer que te necesitamos, Señor, que nos aferramos a ti, Señor, porque no hay otra salida más. Y te pido, Señor, que si alguno de los que nos está escuchando ora esta oración, que tú lo escuches y que tú hables a él, que tú puedas transformar su vida. Gracias, Señor. Gracias porque tú eh, no nos, no nos dejarás seguir siendo iguales, Señor. Tú nos transformarás, nos darás una nueva identidad y nos cambiarás, Señor. Y gracias porque tu palabra, porque tu espíritu, Señor, es el mismo. Y creemos y confiamos en que tú harás. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.